Antes de venir a Panamá, yo tenía una idea muy diferente sobre los pueblos indígenas, pero vivir aquí me hizo entender algo que no te enseñan tan fácilmente. Y hoy quiero contártelo desde el respeto y desde lo que he aprendido en estos 7 años que llevo en este país. Hola y bienvenidos sean todos al canal. Si no me conoces, yo soy Elena FC, una cubana más viviendo en Panamá. Y hoy te voy a estar hablando de un tema súper interesante que va a corresponder o corresponde a la saga de videitos de las cosas que más me impactaron al llegar aquí a Panamá, que ya te estuve diciendo en el video anterior o en uno de los videos que ya te estuve poniendo en el canal. Así que bueno, vamos a estar hablando de algo que de verdad me dejó pensando, de verdad me agradó mucho, de verdad me sorprendió mucho sobre la población indígena que aún vive en Panamá y que a través de los tiempos se mantiene, cómo la protegen, cómo la cuidan, cuáles son sus vestimentas por si acaso vienes un día y lo ves. Y de todo eso voy a estar hablando con mucho respeto, sin emitir ningún criterio ni criticar a nadie, simplemente es algo de lo que me llamó la atención y me impactó. Así que si te interesa todo este contenido, acomódate, como siempre te digo, que de todo eso vamos a estar hablando aquí. Pues nada, yo te voy a comentar desde mi experiencia. Yo vengo de un país donde ya debes conocer por la internet, porque leo, porque alguien te lo comentó. Yo vengo de un país, de Cuba, que hace muchos años ya vivo hace unos varios años acá. Ya te lo estuve diciendo en el otro video. Entonces es un país que desde la colonización del siglo XIX, los indígenas, los indios, los llamados indios, fueron exterminados. Entonces siempre quedó la duda si existió la combinación o no, si avanzamos o no, en que esté en nuestro ADN, pues. Aunque según la red del historiador del conservador de las ciudades patrimoniales de Cuba, Alejandro Hartmann, existen hoy por hoy personas que son descendientes de los llamados indios. Tienen la presencia en su ADN, en sus rasgos físicos, que son descendientes de indios. De repente, hasta yo tengo eso, yo tengo una tía que se parece mucho a esta señora, que no es mi tía, pero se parece. Entonces, llegar aquí, yo había visto varios videos de Panamá. Mi esposo había tenido la gentileza de, mientras estuve en Cuba, me llevaba videos sobre cómo era Panamá, cómo eran sus calles, cómo era todo, pero algunos detalles no lo pude ver, no lo aprecié. Hay cosas que no aprecias hasta que no llegas aquí. Incluso no lo aprecias si lo ves en un video, tienes que vivirlo. A lo mejor yo te estoy mostrando imágenes y tú más o menos tienes una noción, pero el día que visites, tú dices de que wow, es más de lo que ella mostraba en la cámara. Eso sabe que nos sucede constantemente. Entonces una de esas cosas fue lo que me llamó la atención. Cuando uno llega a Panamá, descubre mucho más que edificios o calles llenas de vida. Descubre historias que llevan siglos latiendo en el silencio. Entre montañas, ríos y selva viven los pueblos indígenas, guardianes de una cultura que no se ha dejado borrar con el tiempo. No son partes del pasado, son partes de la vida presente. Cada uno con su idioma, sus tradiciones y su forma única de ver el mundo. Un mundo donde la naturaleza no es un recurso, sino es familia, es hogar, es vida. Cuando ves una molaguna, no estás viendo solo un tejido, estás viendo historia contada con colores. Cuando escuchas su música o ves sus danzas, no solo es cultura, es identidad que resiste. Y aunque hoy enfrentan retos como cualquier comunidad en el mundo moderno, siguen firmes, siguen resistiendo, siguen estando ahí con el paso del tiempo, protegiendo su tierra, su esencia y su manera de existir. Conocerlo no es solo parte de algo nuevo, verlos en las calles no es solo parte de algo único, es también que para entender a Panamá tienes que contar con ellos, tienes que hablar de ellos. Ver la presencia de personas de tradición indígena en Panamá y de varias vestimentas. Y cuando me puse a investigar por qué visten así, yo soy muy indiscreta. Algo que te voy a decir, los cubanos somos un poquito indiscretos en la mirada. Yo soy más de esas, ya he aprendido un poquito más a controlarme la mirada, pero yo me quedaba de que
oh, wow, yo los quería hasta tocar, porque cuando me dijeron que eran indígenas, yo quería hasta tocarlos, porque yo no me lo podía creer que aún en la actualidad existieran personas que vienen con su tradición, que mantienen su tradición en el país, que mantienen su vestimenta, que no le da ninguna vergüenza, no para nada ponérselas, van por las calles normal, tú te las cuentas en el shopping, tú te las cuentas en el mall. Solo he tenido la oportunidad de ver dos tipos de vestimenta. Los que son panameños me van a saber decir, esta que te estoy mostrando, que traen esos trajes de colores largos, y este es otro tipo de vestimenta que traen las mujeres. Generalmente se la veo a las mujeres, no sé cómo visten los hombres, no los he visto. No he tenido la oportunidad, aunque llevo varios años aquí, de viajar a la comarca. No he tenido la oportunidad. Espero que algún día se me dé la oportunidad de ir más al interior para mostrarles más de la belleza de este país. Este país no es solo belleza en edificios, no es solo belleza en calles, no es solo belleza en supermercados. Es belleza totalmente natural. Es un gobierno que protege, es un país que protege su naturaleza, que protege los animales, y eso para mí es fantástico. De hecho, la selva de Darién es patrimonio, entonces que veas un animal de tipo selva que en Cuba no existen, porque Cuba en sí tiene montañas, pero no es como selva. No creo que sean selvas así como tupidas como tal. Yo vivo en la región oriental, he ido a las montañas de Cuba, he tenido la oportunidad de ir desde niña, entonces no es la misma vegetación, no se parece para nada, ni siquiera el clima, pero del clima hablaremos en otro video. Los pueblos indígenas de Panamá no solo forman parte de la historia, la mantienen viva cada día. Son comunidades que cuidan, protegen y definen su entorno natural, como si fuera una extensión de sí mismos. Sin embargo, muchas veces necesitan mayor apoyo del gobierno para preservar su calidad de vida sin perder su identidad. En estas comunidades, como la de los Emberá, su lengua propia sigue siendo una herramienta viva de comunicación, cultura y resistencia. No solo es hablar, es transmitir quiénes son. También expresan su identidad a través del arte corporal, como los tatuajes tradicionales que cuentan historias, creencias y conexión con la naturaleza. Hoy en día, muchos niños y jóvenes indígenas asisten a las escuelas, combinando la educación moderna con sus raíces culturales, creando así más o menos un puente entre dos mundos. Y quizás lo más admirable es que a pesar del paso del tiempo, de los cambios, de la presión del mundo moderno, siguen manteniendo vivas sus tradiciones. Y es a lo que yo llamo que no se trata solo de sobrevivir, sino se trata de no olvidar quiénes son. Estas personas para mí no están atrapados en el pasado, están protegiendo lo que hoy el mundo no debería de perder. Culturas en tu país no existe, quizás en Brasil, Colombia, Perú, todavía se mantengan estas comunidades, pero bueno, la verdad que para mí es algo único. Así que si vienes a Panamá y nunca lo has vivido, lo vas a conocer. Así que bueno, ya sabes que existen personas indígenas que hoy por hoy mantienen su cultura, su tradición, su comida, su música y sobre todo su vestimenta, que te vas a dar cuenta por encima de los demás. Y bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que te haya gustado. Déjame en los comentarios si eres panameño, déjame en los comentarios otras cositas sobre la cultura indígena. Déjanos aquí para nosotros siempre saber. Quiero hacer un alto y agradecer a todas estas personitas que te estoy mostrando, que me han estado escribiendo mensajes muy bonitos, mensajes alentadores, mensajes para mejorar el canal, y eso lo agradezco un montón. Que me lo escriban, siempre te estoy leyendo, quizás no en el momento que tú lo escribas, pero cuando tengo un chance ahí mismo yo te contesto, así que déjamelo saber. Le mando un beso grande a las personas de Panamá, de Estados Unidos, de México, de Perú, de Argentina, que me están viendo sobre todo, y a mis maravillosos cubanos, estén donde estén, dentro de la isla o no, también les mando un beso enorme. Entonces nada, ya tú sabes que voy a estar haciendo una saga de videitos sobre las cosas que más me impactaron desde que llegué a este país, y te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho, porque próximamente el próximo video se va a hablar de la comida, mi amor. Eso no tiene momento fijo, es lo único que te voy a decir. La comida, eso es otra de las cosas que por supuesto más me impactó. Así que te leo, suscríbete, comparte y te espero en un próximo videito. Chao.